ya es más diferente, ¿verdad? Pues la pastora me dijo, está bien, te voy a dar tu tiempo, pues puedes ir preparando un tema, me dice, y luego me lo enseñas y vamos a ver qué tal. Pues ella me decía, ajá, hermana Liliana, ¿lo estás haciendo? No, pastora, no lo estoy haciendo. Y yo estaba encerrada en eso de decir que yo no podía, porque el diablo era el que me tenía así, diciendo que yo no podía, ¿ves? Entonces, por eso, esta noche, hermanos, el tema que les traigo es andad en el Espíritu. Amén. Vamos a buscar en Gálatas, capítulo 5, verso 16 al 18. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su letra dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. 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 El mensaje de esta noche, ¿verdad? Es que les dije yo que tenemos que andar en el Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Dice, ¿verdad? Cuando Jesús, dice, anunció su retorno al hogar celestial, dice, con el Padre, Él nos prometió que nos dejaría, no nos dejaría solos, sino que nos dejaría al Espíritu Santo. Amén. Que Él sería nuestra guía. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros, cuando estamos en el camino de Dios, ¿verdad? Nosotros no estamos verdaderamente en el Espíritu de Dios. Amén. Porque no nos hemos convertido realmente como Él quiere que nosotros lo hagamos. Y Él ya nos había dado una promesa, hermanos, que dice que no nos dejaría solo, ¿verdad? Que sería el Espíritu Santo quien estaría con nosotros para ayudarnos cada día. Pero el enemigo siempre está ahí, hermanos, para distraernos del propósito de Dios. Entonces el enemigo viene a poner cosas a nuestra mente, hermanos, miedo, temor, así como estaba yo. Y yo por eso analizando, yo decía, Dios mío, perdóname, Padre, porque si yo no quería tomar lo que la pastora me estaba diciendo, pues pienso que andaba en la carne todavía. O tal vez no, ¿verdad? Como yo le dije un día a ella que ella predicó, que dice que nosotros tenemos que sumergirnos, en el río de Jesús, del Espíritu Santo. Yo le dije, pastora, ¿y yo? ¿Será que la tengo por las rodillas? ¿Esas aguas? No, me dice la pastora. Esto es el enemigo que nos quiere a nosotros entorpecer el plan de Dios, entorpecer nuestros pensamientos. Y esa promesa está ahí, hermanos, constantes. Amén. Para que nosotros podamos vencer la carne y podamos estar en el Espíritu de Dios como Él quiere que nosotros andemos. Amén. Dice, aquella promesa, dice, es constante en mi vida, que debo apoyarme en su espíritu día tras día. Vamos a buscar, hermanos, en Romanos 13:14, por favor. ¿Cómo podemos? Este es el primer punto, hermanos. ¿Cómo podemos vencer la carne? Y aquí nos dice la palabra del Señor, dice, si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser vestidos del Señor. Amén. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nosotros tenemos que empezar a leer la palabra, hermanos, porque esta es una instrucción, ¿verdad? Como cuando nosotros compramos algo que trae siempre un manual, cómo debemos de usarlo. Entonces así es la palabra. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros debemos de venir a la palabra para que nosotros podamos andar como Él quiere que nosotros andemos. Y de esa manera nosotros vamos a poder vencer, ¿verdad? Cuando nos vestimos del Espíritu Santo del Señor. Amén. Porque como dijo una hermana una vez, vamos a tener pruebas.
sea que andemos en el camino de Dios, o sea que andemos en el camino del mundo. Pero ¿cómo quieren pasar las pruebas ustedes, hermanos? En el camino de Dios. Amén. Porque en el mundo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esos son los deseos de la carne, hermanos. Que cuando nosotros tenemos circunstancias, nosotros tenemos adversidades en nuestra vida, y si no andamos en el Espíritu, aunque estemos dentro de la iglesia, ¿qué nos va a decir la carne? Mira, no podés. Mira las cosas que están pasando, Dios no está contigo. Y entonces la carne se va acomodando a eso, a decir si es cierto, Dios no está conmigo, para nada voy a la iglesia. Y nos vamos acomodando de una manera, hermanos, y nos vamos alejando de Dios hasta que estamos lejos y nosotros decimos, ¿dónde está Dios? Si los que nos hemos ido somos nosotros, amén. Porque como les digo, siempre van a haber cosas en nuestra vida, hermanos, pero con Dios, con el Espíritu Santo las vamos a poder vencer. Y si nosotros siempre estamos en la carne, no lo vamos a poder hacer, amén. Por eso en esta noche, hermanos, ese es el tema que yo he traído, que nosotros tenemos que andar en el Espíritu para que nosotros podamos vencer las luchas, las pruebas, los dardos que el enemigo manda a nuestras mentes. Amén. Vamos ahí mismo en Romanos 8:5. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Y qué es lo que piensa la carne, hermanos? Solamente las cosas malas. Como les digo, porque aquí estamos hablando de las personas que realmente hemos venido al camino de Dios, que estamos dentro de la iglesia, ¿verdad? También los impíos, ¿verdad? Pero nosotros que hemos conocido ya de Dios, tenemos que venir y poner ya en obra la palabra del Señor. Y dejar todo lo carnal, hermanos. Porque si no, no vamos a crecer nunca. Siempre vamos a ser unos enanos espirituales. ¿Por qué? Porque no queremos orar, no queremos ayunar, hermanos, no queremos leer la palabra, no nos queremos congregar, no queremos tener realmente un encuentro con Dios verdadero. Amén. Y por eso dice, los que son de la carne solamente van a pensar en eso nada más. Porque cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos un problema en nuestras familias, pues en nuestros hogares, si nosotros no estamos convertidos realmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay unos que se van a beber, hay otros que se van a drogar, hay otros que se van para las discos, hay otros que se ponen en depresión, como yo era una de ellas, hermano, y lo voy a decir que ya era pasado, amén. Cuando yo tenía problemas, ¿yo qué es lo que hago? Lo que hacía, encerrarme en una habitación sola. Ahí el enemigo empezaba a trabajar en mi mente. Mira, ¿para qué vas a seguir? Mira, mejor ya dejar las cosas como están. Porque mira, si te pones a buscar de Dios, van a venir más pruebas. Así me tenía el enemigo a mí. Que si yo buscaba de Dios, me iban a venir más pruebas. Y decía yo no lo voy a hacer. Decía, no me puedo levantar porque, Dios mío, van a venir más cosas a mi vida. ¿Qué voy a hacer, Señor? Pero era, hermanos, que yo no había tenido un encuentro verdadero con el Espíritu Santo. Porque déjenme decirle, hermano, nosotros podemos estar aquí en la iglesia, nosotros nos podemos gozar, adorar a Dios y decir gracias Dios por esta unción, gracias por todo lo que me das. Pero cuando llegamos a casa, todo se quedó aquí, hermanos. Vamos vacíos, porque cuando llegamos a casa y nos dicen, ¿cómo estuvo la iglesia? Bien, qué bonito estuvo, una gloria preciosa. ¿Y de qué se predicó? No me acuerdo. Amén. ¿Pero qué? Solamente es una emoción que nosotros tenemos nada más, porque no estamos realmente convertidos en el Espíritu Santo. Dice, ¿verdad? Debemos despojarnos de las obras de las tinieblas y vestirnos con las armas de la luz, las cuales son las obras de la carne. Amén. Vamos a buscar en Gálatas 5:19. Amén. Dice la palabra. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Amén. Cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, hermanos, eso no nos va a conducir a nada.
Amén. Dice, ¿verdad? Debemos estar atentos, dice, para no ser presa fácil de la carne, ni dejar que la pasividad y la pereza domine nuestra vida. Tenemos que estar atentos, hermanos, porque a veces el enemigo se disfraza de una manera que nosotros no podemos discernir, y como si nosotros no andamos en el Espíritu Santo, no vamos a poder discernir eso. Para no ser presa fácil, dice, para el enemigo. Amén. Porque yo esta semana antepasada me habían estado saliendo unos trabajos, hermano. Y pues qué casualidad que es sábado y domingo. Y yo, Señor, mira, Padre, los sábados en el ayuno, los domingos en la iglesia, y si yo no voy, mi familia no va a ir, pues yo ponía en manos de Dios, y el que resolvía era Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si yo hubiese dicho, ¿verdad? Yo tengo necesidad de un trabajo. Mi esposo no está trabajando, mi hijo no está trabajando. Voy a tener que agarrar esto. Pero ¿qué pasa, hermano? Yo iba a estar agarrando un poco de dinero, ¿verdad? Para el alimento de mis hijos. Pero iba a estar perdiendo lo mejor. Y la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de los cielos y lo demás va a venir por añadidura. Amén. No es que tampoco no vamos a trabajar. Sí vamos a trabajar, hermano. Pero tiene que ser un trabajo donde el tiempo que es de Dios no se lo robe nadie. Amén. Dice, para vencer la tentación, dice, debes hacer caso, dice, para vencer la tentación no debes hacer caso a los deseos de la carne, sino que vestidos del Señor Jesucristo. Amén. Pues, ¿verdad? Los deseos de la carne a veces, hermanos, vamos a decirlo así, ¿verdad? En el momento se disfrutan, porque siempre lo he dicho. Amén. Como las personas que salen a bailar, las personas que les gusta tomar. En el momento, sí. Pero no solamente se trata de eso, porque hay muchas cosas, hermano, donde nosotros nos encerramos en ese mundo, ¿verdad? Carnal, y que no podemos crecer y que nos estancamos por tantas cosas. Ahora están esas redes sociales, TikTok, Netflix. Dios mío, eso acapara la mente de una manera, hermanos, impresionante. Pero dígale usted a un hermano, vamos a tener una reunión todo un día, nadie quiere venir, pero a veces pasamos todo un día dentro de nuestra habitación, en el salón, donde sea, viendo películas que no nos van a traer nada bueno, solamente traen cosas malas a nuestra mente. Amén. Viendo TikTok, yo pasaba en eso, hermanos. Pasaba viendo TikTok y yo decía, Dios mío, ahora que yo he venido al camino de Dios, Señor, perdóname, Señor, porque en vez de este tiempo de estar viendo TikTok o de estar viendo otras cosas que no me van a convenir, es mejor estar leyendo la palabra, llenándome de este alimento que es el que me va a fortalecer cuando vengan las adversidades. Amén. Vamos a buscar en Efesios capítulo 6, verso 13. Para poder, hermanos, vencer, ¿verdad?, los deseos de la carne, aquí nos dice la palabra, en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estad firmes. Amén. Dice, por tanto, tomad toda la armadura. ¿Y cuál es la armadura, hermanos, que debemos tomar nosotros? La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, y así vamos a poder vencer al diablo y sus demonios. Amén. Porque sabemos que el diablo ha venido aquí, hermanos, solamente a destruirnos y a que nosotros, pues, bueno, a los hermanos, ¿verdad?, que estamos aquí. Dice, es que se me pasó el versículo. Amén. Bueno, que Dios tome control en el nombre de Jesús. Amén. Porque el diablo no quiere que nosotros prediquemos la palabra. Amén. Vamos a leer también en Efesios 10:12. Amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de esas tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén.
Hermanos, tenemos que estar ya tenemos que ponernos, ¿verdad?, en la brecha. Y tenemos que levantarnos espiritualmente. Amén. Porque nosotros hemos sido llamados, hermanos, a predicar la palabra, a orar por los enfermos, a predicar las buenas nuevas, hermanos. Y Dios los necesita en la brecha. Dios los necesita en la obra. Amén. Yo últimamente que he estado leyendo la palabra me he dado cuenta, hermanos, de que en esta palabra hay muchas cosas tan preciosas que yo a veces había leído la Biblia, hermanos, pero yo no la entendía. Amén. Pero gracias al Espíritu Santo que está dentro de mí hoy, pues Dios me ha dado el discernimiento, ¿verdad?, de la palabra. Porque yo decía, predicar la palabra de Dios, según yo, era una gran teoría. Y hermanos, solamente tenemos que decir nada más que Dios nos ama, que Dios mandó a morir a su Hijo en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser salvos. Amén. Que no tenemos que poner triste al Espíritu Santo cuando nos olvidamos de Él. Que Él quiere que nosotros nos llenemos de Él cada día. Porque así pues vamos a obtener la victoria. Amén. Y yo pues estoy agradecida con Dios por su Espíritu Santo. Amén. Porque yo sé que Dios está haciendo la obra en mi familia. Yo lo sé, hermanos. Y aún en mi misma vida yo siento que yo he tenido un gran cambio. Y gracias también a las oraciones que se están haciendo cada día, ¿verdad? En las mañanas que estamos orando, yo siento que eso me está fortaleciendo a mí también. Porque de esa manera nosotros nos vamos a fortalecer y vamos a cambiar esta manera que nosotros tenemos. Y tenemos que dejar todo el pasado. Ya no nos tenemos que sentir culpables porque aquí nadie nos va a acusar, hermanos. Si nosotros pecamos, hicimos cosas en el pasado, ya eso quedó atrás. Nosotros tenemos una nueva vida. Y nosotros tenemos que pararnos en la brecha, hermanos, porque tenemos nuestra familia, tenemos nuestros hermanos, nuestros padres que necesitan de una oración nuestra. Amén. Porque si no, no vamos a poder vencer, hermanos. Tenemos que ponerlos a la brecha, hermanos. Tenemos que decirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos cubra, que sea Él quien nos lleve por el camino donde nosotros debemos andar. Amén. Amén. Hermanos, no necesitamos tanto. Este es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Es un regalo gratuito que solamente tenemos que venir a Dios y presentarnos delante de Él y decirle: Dios, yo no puedo sola, yo no puedo solo. Ayúdame, Señor Jesús. Amén. Tenemos que amar a Dios. Él nos amó a nosotros. La hermana Sindel una vez dijo: ustedes, si no existiera infierno, amarían a Dios. Yo me quedé pensando, Dios mío, ¿qué pregunta? Yo se lo dije a Jenny. Y verdaderamente tenemos que ser agradecidos, hermanos, por el infinito amor que Dios tuvo con nosotros, ¿verdad? De mandar a morir a la cruz del Calvario a su Hijo. Y esta gracia y este amor nos dieron el poder del Espíritu Santo. Y no estamos solos, hermanos. Estamos con Él. Y con Él somos más que vencedores. Amén.